Muy buenas tardes, mi nombre es John Elian Cajamarca Díaz, estamos representando la materia de Derecho Civil por parte del área de obligaciones, el cual esta explicación o esta exposición de manera virtual a través de un video, vamos a repasar ciertos artículos que van a ser importantes para esta exposición. Bueno, empecemos. Hoy vamos a abordar los artículos 1184 desglosados. Como introducción tenemos que las obligaciones pueden surgir en diversas fuentes. No solo contratos formales en el Código Civil, específicamente como lo dice en el artículo 1184 y 1185, se detallan ciertas obligaciones que nacen desde la necesidad de una convención o un acuerdo específico o explícito entre las ambas partes de estas. Estos dos artículos nos ayudan a entender cómo se pueden llegar a categorizar o cómo se aplican estos en sí en la vida cotidiana. Pues vamos a empezar con el artículo 1184 como preámbulo. Las obligaciones que se contraen sin convenio nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ellas. Como primero, este artículo nos establece que las obligaciones pueden ser y pueden originarse de dos maneras, tanto principales, que son por disposición de la ley o por un hecho voluntario de ambas partes. También cuando decimos que una obligación nace de la ley, significa esto explícitamente mencionada en un cuerpo legal. Como por ejemplo, podemos dar que la parte de pagar impuestos es una obligación que está tipificada en la ley. Ahora vamos a ver de cómo una obligación nace de un hecho voluntario. Aquí al artículo distingue específicamente en tres tipos que son el hecho lícito, el hecho ilícito y el hecho culpable. Comencemos con el hecho ilícito. Si el hecho es lícito, no involucra un acuerdo formal, se llama un cuasi contrato. En cambio, si es un hecho ilícito con intención de dañar, este constituye obviamente a un delito. En cambio, tenemos por último como el hecho culpable sin intención de dañar, se le denomina como un cuasi delito. Ahora vamos a explicar un poco un ejemplo así por medio de para abordar esto. Podemos empezar que si una persona, si alguien que tenemos aquí, si alguien encuentra una billetera tirada por la calle y decide luego devolverla a su dueño, está actuando sin una obligación contractual como tal, pero su acción debe generar una obligación, gratitud como tal, o una recompensa, que es básicamente un cuasi contrato. Si alguien rompe una ventana intencionalmente, esto es un delito como tal porque hubo la intención de hacer un daño. Y ahora, si tenemos una persona que accidentalmente que le causa un daño con un choque, una distracción, por una distracción se vendría así, pero sin intención maliciosa como tal, entonces es un cuasi delito. Ahora, eso comparte, eso era todo no, ahora, eso es lo que abordamos con respecto al artículo 1184. Vamos con el artículo 1185. Empecemos. Hay tres principales cuasi contratos: la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad. Esos son los tres. En este artículo nos representa los que son tres principales tipos de cuasi contratos. Primero, la agencia oficiosa. Esto ocurre cuando alguien, sin saber sido solicitado, realiza una negociación a favor de otra persona. Por ejemplo, se puede dar que si alguien le cuida la propiedad de un vecino, este se va de viaje sin que ello lo haya pedido. Entonces esta persona básicamente le cuida sin que se lo haya dicho. Está actuando como un agente oficioso. Uno segundo, el segundo, puede decir ejemplo, se puede dar como el pago de lo no debido. El ejemplo que puede dar que esto sucede cuando alguien le paga por error a una persona la deuda que no le debe corresponder por pagar. La persona que recibió el pago indebido está obligada a darlo, obviamente porque no le debe dar ese dinero, entonces está por obligación dárselo. Tercero, la comunidad, que es lo último que aborda este artículo, es este cuasi contrato se da cuando varias personas tienen derechos sobre una misma cosa y deben gestionarla conjuntamente. Un ejemplo de esto típico puede ser la copropiedad de un inmueble heredado por varios hermanos. Ahora, dándole como un resumen como tal a todos estos dos artículos, tenemos que el artículo 2184, el artículo 2185 en nuestro Código Civil nos muestran cómo surgen ciertas obligaciones sin necesidad de un acuerdo formal como tal,
Estos artículos especialmente se distinguen más que todo entre los hechos lícitos, ilícitos y culpables y describen de manera objetiva y principal lo que es los cuasicontratos que pueden surgir de nuestra vida cotidiana, básicamente. Ahora, para entender estos conceptos de manera fundamental, para aplicarlo correctamente en el derecho civil en situaciones cotidianas, nos ayuda a reconocer nuestras responsabilidades y a gestionar de manera adecuada nuestras relaciones con los demás, incluso cuando no hay un contrato formal de por medio. Ahora hablaremos acerca de la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos. Esta como tal es uno de los tres principales cuasicontratos. Nuestro Código Civil ecuatoriano, desde el artículo 2186 hasta el artículo 2194, aborda este tema. Estos 9 artículos mencionados pertenecen al párrafo 1 del título 33 de los cuasicontratos, donde nos dice en su artículo 2186 que la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, llamada comúnmente gestión de negocios, es un cuasicontrato por el cual el que administra sin mandato los negocios de alguna persona se obliga para con ésta y la obliga en ciertos casos. Esta figura ha sido bastante analizada por varios juristas y doctrinarios del derecho civil, que a continuación les presentaremos algunas de sus principales doctrinas con sus respectivos autores. Aquí tenemos a Carlos Larrea Dávila. Este destaca que la agencia oficiosa debe realizarse con la intención de beneficiar al dueño del negocio en situaciones de necesidad o urgencia. También enfatiza que la gestión debe ser útil y necesaria para que el gestor tenga derecho al reembolso. Otro de nuestros doctrinarios es Guillermo Cabanellas. Él describe que la gestión de negocios ajenos como figura cuasicontractual surge sin acuerdo previo y destaca que esta gestión se realiza con la intención de beneficiar al dueño del negocio y que éste genere derechos y obligaciones entre las partes. Y por último, nuestro doctrinario Bastiat. Él manifiesta que la agencia oficiosa se basa en la intención del gestor de beneficiar al dueño del negocio. Según él, la gestión es válida cuando se actúa con el objetivo de evitar un daño o mejorar una situación en ausencia del propietario del negocio. Ahora bien, ya teniendo claro lo que nos dice nuestro Código Civil y nuestras respectivas doctrinas, podremos afirmar que los requisitos de la agencia oficiosa se presentan cuando una persona denominada gestor administra los asuntos o negocios de otra persona llamada dueña del negocio, sin que haya mediado un mandato o un encargo previo. Cabe destacar de que a pesar de no haber dicho acuerdo expreso entre las partes, el gestor al asumir la administración de los negocios ajenos contrae ciertas obligaciones hacia el dueño del negocio. Obligaciones del gestor. En el artículo 2188 de nuestro Código Civil ecuatoriano nos establece los niveles de responsabilidad de una persona que actúa en la gestión de intereses ajenos. Lo vamos a ir explicando y desglosando en varios puntos importantes. Primero, cuidado del buen padre de familia. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos esto? Pues a que la persona que se hace cargo de gestionar los intereses de otra debe de actuar con la diligencia y cuidado que una persona responsable y prudente usaría en sus propios asuntos. Y número 2. Responsabilidad según las circunstancias que determinen la gestión. La responsabilidad del gestor puede variar dependiendo de las razones que lo llevaron a asumir la gestión. Estas razones son muy importantes y para determinar el nivel de cuidado exigido lo vamos a explicar con un caso práctico. Gestión para salvar los intereses ajenos de un peligro inminente. Laura sufre un accidente y Luis, su esposo, al enterarse de lo sucedido, viaja inmediatamente al país de España, donde se encuentra su esposa.
Él se va bastante deprimido, pues asume que ha dejado sola su finca por varias semanas. Lo que él no se imagina es que su vecina, Lucía, al darse cuenta de la situación, iba a asumir esta gestión. Ahora bien, Lucía, que ha sido la persona que ha asumido dicha gestión para proteger los intereses de un peligro inminente, su responsabilidad se limitará solo a los casos de dolo. Ahora, en la gestión voluntaria. En esta, específicamente, la persona que asumió la gestión de manera voluntaria, sin la presión de ningún peligro inminente, es responsable incluso de la culpa leve. Y por último, impedimento a otras personas para tomar la gestión. Este se refiere únicamente a que si el gestor se ofreció voluntariamente a tomar la gestión y al hacerlo impidió que otra persona pudiera asumir dicha gestión, será responsable de cualquier tipo de culpa, sin importar si es leve o grave. Este artículo en sí nos ha establecido que la responsabilidad del gestor de intereses ajenos varía mucho, porque se basa según las circunstancias que lo han llevado a asumir la gestión. La mayor responsabilidad siempre va a recaer en aquellos que sin necesidad asumen la gestión o impiden a otros que lo hagan, ya que a ellos se les exigirá responder por cualquier tipo de culpa. Nuestro doctrinario Carlos Larrea Dávila, referente al artículo 2188, en su análisis subraya que el gestor siempre debe de actuar de buena fe y con la diligencia de un buen padre de familia. La buena fe para Carlos Larrea es esencial para que se reconozcan los derechos del gestor frente al gestado. Ahora abordaremos acerca de las obligaciones del interesado. En el artículo 2190 del Código Civil ecuatoriano nos hace mención a que el dueño del negocio también puede verse obligado en ciertos casos. Por ejemplo, él deberá reembolsar al gestor los gastos necesarios y útiles que éste haya realizado durante la gestión. Claro, destacando que siempre y cuando estos gastos hayan sido beneficiosos o necesarios para el negocio administrado. ¿Por qué? El interesado no estará obligado a pagar salario alguno al gerente o gestor si el negocio no ha sido bien administrado. Más bien, el gestor deberá asumir cualquier tipo de responsabilidad por los daños causados. Nuestro doctrinario Bastiat, mencionándose en el artículo 2190 de nuestro Código Civil, menciona que la obligación del gestado de reembolsar los gastos necesarios y útiles que el gestor ha incurrido siempre y cuando se haya actuado de buena fe y en beneficio del negocio ajeno. Una vez analizadas las obligaciones del gestor y las obligaciones del interesado, en el artículo 2187 de nuestro Código Civil nos dice que las obligaciones tanto del agente oficioso o gerente son las mismas que las del mandatario. Este artículo establece que tanto el agente oficioso como el gerente cumplen con deberes similares en relación con la gestión de los asuntos del negocio. Ambos deben de ser leales y actuar con buena fe en el ejercicio de sus obligaciones. Esto significa que no deben actuar en su propio interés ni en beneficio de terceros, sino únicamente en beneficios del principal. Así que ambos deben de cumplir con los mismos deberes legales para así poder garantizar una administración adecuada y justa. Dentro de la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, vamos a analizar los efectos que ésta produce si una persona se va en contra de la voluntad del dueño del negocio. En el artículo 2191 de nuestro Código Civil, teniéndolo como base, podemos decir que si alguien administra un negocio ajeno contra la expresa prohibición del dueño, generalmente éste no tendrá derecho a reclamar compensación.
A salvo, la única excepción es que si la gestión resultó efectivamente útil y dicha utilidad es tangible al momento de la demanda, para que así el juez puede conceder al interesado un plazo equitativo para el pago de la deuda generada por la gestión útil. Esta disposición en sí protege los intereses y deseos del dueño del negocio mientras reconoce situaciones donde la gestión, aunque sea prohibida, aporte un beneficio. Cabe destacar que el agente oficioso debe administrar todas las dependencias del negocio y continuar en la gestión hasta que el dueño pueda tomar el control o designar a otro gestor. En caso del fallecimiento del dueño, debe de seguir gestionando el negocio hasta que los herederos tomen las decisiones pertinentes. Esto asegurará una administración continua y protegerá los intereses del negocio y de sus beneficiarios en todo momento. Esto lo vemos en el artículo 2189 del Código Civil ecuatoriano. Agencia oficiosa involuntaria. Un caso práctico referente a este tipo de agencia oficiosa, supongamos que una persona paga una deuda pensando que es su propia deuda, pero en realidad es la deuda de un interesado. Si esta acción libera al interesado de una obligación financiera, el gestor tiene el derecho a ser reembolsado hasta el valor de la deuda pagada, siempre y cuando haya sido de beneficio. Esto que les expliqué en este momento lo vemos estipulado en el artículo 2192 del Código Civil. Acto seguido, en el artículo 2193, nos dice que el que creyendo hacer el negocio de una persona hace el de otra, tiene respecto de ésta los mismos derechos y obligaciones que habría tenido si se hubiera propuesto servir al verdadero interesado. Un caso práctico de esto, imaginémonos que una persona, el gestor, paga una deuda pensando que está ayudando a un amigo, pero en realidad la deuda era de otra persona, no del verdadero interesado. Según el artículo antes mencionado, el gestor tiene el derecho de ser reembolsado por el verdadero interesado, al igual que lo tendría si hubiera sabido que estaba ayudando a esa persona desde el principio. Asimismo, es importante destacar que el gestor debe de cumplir con las mismas obligaciones hacia el verdadero interesado, como si hubiera actuado en su beneficio de manera consciente. Y por último, la rendición de cuentas, que lo vemos estipulado en el artículo 2194 del Código Civil, donde menciona que el gerente no puede intentar acción alguna contra el interesado sin que proceda una cuenta regular de la gestión, con documentos justificativos o pruebas equivalentes. Un caso práctico de esto. Si un gerente ha incurrido en gastos para reparar una propiedad que estaba gestionando para el interesado, él no puede simplemente reclamar el reembolso de estos gastos sin proporcionar primero un informe detallado de las reparaciones realizadas, acompañado de recibos y facturas que demuestren los costos que han sido involucrados. Y el día de hoy desarrollaré el párrafo 2 del título 32 del libro cuarto del Código Civil, del pago de lo no debido. Esto concierne a el cobro de lo indebido o también conocido como pago de lo indebido. Es la segunda categoría de cuasicontratos reguladas en el Código Civil en los artículos 2195 a 2203. La denominación varía según la perspectiva desde la cual se analice. Desde el punto de vista de quien recibe el pago, accipiens, o de quien lo realiza, el solvens. La obligación no nace de la voluntad de las partes, según el doctrinario, sino de la ley, en virtud de que las personas que lo retienen no lo hacen con la idea de obligarse a su restitución y cuyos elementos
para que se configure el enriquecimiento ilegítimo son los siguientes. El enriquecimiento de una persona, el empobrecimiento de otra, una relación entre el enriquecimiento de una y el empobrecimiento de la otra, y una ausencia de causa de este enriquecimiento. Así lo manifiesta el doctrinario Gutiérrez y González. El pago de lo indebido trae como consecuencias de obligación esta obligación de reintegrar la cosa o pago recibido cuando no se tiene derecho sobre ella, ya sea por no existir dicha obligación o porque existiendo la deuda, quien lo paga no es el deudor, o a quien se paga no es el acreedor, o sea, a su vez que se ha pagado de más. En el artículo 2195 del Código Civil ecuatoriano, el que por error ha hecho un pago y prueba que no lo debía, tiene derecho a repetirlo pagado. Esto lo plantearemos como el pago erróneo. Un ejemplo como tal, Juan pagó a Carlos $500 pensando que le debía esa cantidad, pero luego se da cuenta de que no tenía ninguna deuda con él. Entonces Juan tiene el derecho a reclamarle a Carlos la devolución de estos $500 que le pagó de manera equivocada. En el artículo 2196 del Código Civil menciona: no se podrá repetir lo que se ha pagado para cumplir una obligación puramente natural enumeradas en el artículo 1486. Estas obligaciones a que hace referencia este artículo son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que se han dado el derecho para exigir su cumplimiento, y naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que, cumplidas, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Andrea, consciente de que Juan le había prestado dinero hace años, pero esta deuda ya prescribió, decide pagarle voluntariamente. Andrea no puede reclamar a Juan la devolución de este dinero pagado, ya que la deuda prescrita es una obligación puramente natural. Un joven de 17 años paga una deuda adquirida por él mismo, aunque legalmente no estaba obligado a hacerlo. Pero si esto se da de manera voluntaria, no puede exigir su devolución. En el artículo 2197 del Código Civil hace referencia que se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho, cuando el pago no tenía por fundamento ni aún una obligación puramente natural. Para entenderlo, en el ejemplo, Luisa paga impuestos que debido a un error de interpretación de la ley no debía de pagar. Al no existir una obligación natural, puede solicitar la devolución de dichos pagos. Mientras que en el artículo 2198 menciona: si el demandado confiesa el pago, el demandante podrá probar que no era debido. Si el demandado niega el pago, toca al demandante probarlo. Y probado, una vez que se pruebe este pago realizado, se presumirá indebido. Carlos admite haber recibido un pago de Juan. Juan debe de demostrar que dicho pago no era una deuda legítima. ¿Sí? Otro ejemplo que plantearé es
Luis niega haber recibido un pago de María, pero María debe de probarlo que realizó este pago, ya sea con transferencias bancarias, ya sea demostrando la papeleta de depósito, ¿sí? Algo que pruebe esta acción. Y una vez probado, se presumirá que no era debido. En el artículo 2199 del Código Civil, del que da lo que no debe, no se presume que lo dona, a menos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía, tanto en el hecho como en el derecho. Siendo así, lo vemos reflejado en que Antonio paga $1000 a Laura por error. No se presume que Antonio haya hecho una donación, a menos que se pruebe que está completamente consciente de que no debía ese dinero y aún así decidió dárselo. En el artículo 2200 del Código Civil, el que ha recibido dinero o cosa fungible que no se le debía está obligado a la restitución de otro, tanto del mismo género y calidad. Si ha recibido de mala fe, debe también verse los intereses del mismo. Sofía recibe $200 que no le debía. Ella debe de devolver estos $200. Si se prueba que Sofía sabía que no le correspondía, debe de devolver no solo estos $200, sino que pagar, restituirlo con intereses. En el articulado 2202 del Código Civil se menciona: el que de buena fe ha vendido la especie que se lo dio como debía, sin serlo, está obligado a restituir el precio de la venta y a ceder las acciones que tenga contra el comprador, que no le haya pagado íntegramente. Si se halla de mala fe cuando hizo la venta, está obligado, como todo poseedor que dolosamente ha dejado de poseer. Podemos reflejarlo en una venta de buena fe que Tomás recibe un vehículo por error y lo vende. Está obligado a devolver el precio de la venta y ceder cualquier derecho contra el comprador que aún no lo haya pagado. Y una venta de mala fe, que esta es la contraparte, es que si Tomás sabía que el vehículo no le pertenecía y aún así lo vendió, debe de responder como si hubiera actuado dolosamente. En el artículo 2203 del Código Civil, el que pagó lo que no debía no puede perseguir la especie poseída por un tercero de buena fe a título oneroso, pero tiene derecho para que el tercero que la tiene por cualquier título lucrativo se la restituya si la especie es reivindicable y existe en su poder. Carla paga por error un mueble que no debía a Mario, quien luego lo vende a Pablo. Pablo, que es el tercero de buena fe que pagó por el mueble, está o tiene la obligación de devolvérselo a Carla. De esta manera podemos concluir que el pago de lo indebido es una figura clave para garantizar la justicia y la equidad en las transacciones económicas, permitiendo la corrección de errores y evitando el enriquecimiento injustificado. La correcta identificación y gestión de estos casos es esencial para proteger los derechos de las partes involucradas y mantener así la integridad del sistema jurídico ecuatoriano. Gracias.
En el Código Civil ecuatoriano nos mencionan los cuasicontratos. Dentro de estas tenemos los cuasicontratos de comunidad. Los cuasicontratos de comunidad son una figura del derecho civil que se refiere a las situaciones en las que varias personas se encuentran en una situación común sin haber celebrado un contrato formal al respecto, pero en la cual surgen obligaciones mutuas por la convivencia o la administración conjunta de bienes. En el artículo 2204 del Código Civil ecuatoriano menciona que la comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra mención relativa a la misma cosa. Es una especie de contrato. ¿Qué quiere decir con esto? Esto implica que las obligaciones y derechos que surgen de estas situaciones se derivan de la ley, no de un acuerdo previo entre las partes. También tenemos derechos, bienes y deudas de los comuneros. En el artículo 2205 del Código Civil nos indica que el derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social. Esto significa que los comuneros tienen derecho de copropiedad y administración sobre los bienes comunes similares a los derechos de los socios en una sociedad. En el artículo 2206 nos menciona sobre los bienes. Si la cosa es universal, como una herencia, cada uno de los comuneros está obligado a las deudas de la cosa común, como los herederos en las deudas hereditarias. Esto quiere decir que los comuneros deben responder por las deudas asociadas a los bienes comunes. En el artículo 2207 nos menciona sobre las deudas. Las deudas contraídas en pro de la comunidad durante ella no está obligado sino el comunero que las contrajo, el cual tendrá acción contra la comunidad para el reembolso de lo que le hubiere pagado por ella. Responsabilidad, contribución, frutos y prestación de la comunidad. En el artículo 2208 del Código Civil nos menciona que cada comunero debe a la comunidad lo que saca de ella, incluso los intereses corrientes de los dineros comunes que hubiese empleado en sus negocios particulares, y es responsable hasta de la culpa leve por los daños que hubiese causado en las cosas y negocios comunes. En el artículo 2209 nos habla sobre la contribución. Cada comunero debe contribuir a las obras y reparaciones de la comunidad proporcionalmente a su cuota. Esto implica una distribución proporcional de las responsabilidades de mantenimiento y mejora de los bienes comunes. En el artículo 2210 nos hablan sobre los frutos. Los frutos de la cosa común deben dividirse entre los comuneros por rata de las cuotas. Esto significa que asegura una distribución equitativa de los beneficios generados por los bienes comunes. En el artículo 2211 nos habla sobre la prestación a la comunidad. En las prestaciones a que están obligados entre sí los comuneros, la cuota del disolvente gravará a los otros. Esto implica que la insolvencia de un comunero incrementa la carga de los otros comuneros proporcionalmente. Motivos por los cuales termina una comunidad. En el artículo 2212 del Código Civil ecuatoriano nos indica que la comunidad termina por 1. Por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona. 2. Por la destrucción de la cosa común. Y 3. Por la división del haber común. Esto establece las condiciones bajo las cuales se disuelve la comunidad. En el artículo 2213 nos indica que la división de las cosas comunes y las obligaciones y derechos que de ellas resulten se sujetarán a las mismas reglas que la partición de la herencia. Esto significa que las normas aplicables a la partición de bienes hereditarios también se aplican a la división de bienes comunes. En resumen,
Estos artículos establecen un marco claro para la administración, derechos y obligaciones de los comuneros en una situación de comunidad de bienes, regulando tanto la gestión cotidiana como la disolución de la comunidad. A continuación, presentaremos las definiciones y aportes de varios doctrinarios, tanto nacionales como internacionales, respecto a los cuasicontratos de comunidad. Primero, tenemos a Luis Parragués. Jurista chileno, define el cuasicontrato de comunidad como una situación jurídica en la que dos o más personas poseen en común un bien, sin haber celebrado un contrato específico para tal fin. Según Parragués, esta figura se caracteriza por la creación de obligaciones y derechos mutuos entre los copropietarios, derivando así la simple existencia de la propiedad común y no de un acuerdo expreso. Parragués también destaca la importancia de la gestión compartida de los bienes y la equitativa distribución de los beneficios y cargas resultantes de esta comunidad. En segundo, tenemos a Luis Claro Solar. También es jurista chileno, es conocido por su exhaustivo trabajo en el ámbito del derecho civil. Define el cuasicontrato de comunidad como la relación jurídica que se forma entre varios propietarios sobre un mismo bien sin que medie una sociedad ni otra convención expresa. Para Claro Solar, esta figura se origina de hecho no del derecho y se rige por principios de equidad y cooperación entre los comuneros. Sus estudios subrayan la necesidad de normas claras que regulen la administración de los bienes comunes y los mecanismos de resolución de conflictos entre los comuneros. El tercer doctrinario y último, Ramón Mesa Barrios, destacado jurista, aporta una visión detallada sobre los cuasicontratos de comunidad, definiéndolos como una relación jurídica que se forma entre copropietarios por la posesión común de un bien sin necesidad de un contrato previo. Mesa Barrios enfatiza la importancia de las obligaciones de los comuneros en términos de contribución a los gastos comunes, reparación de bienes y gestión equitativa de los recursos comunes. También destaca la responsabilidad de los comuneros por los daños causados a la propiedad común y la necesidad de mecanismos claros para la división y eventual solución de la comunidad. Estos tres juristas coinciden en la idea central de que los cuasicontratos de comunidad surgen sin duda de un acuerdo formal y se basan en la copropiedad de un bien. Sin embargo, cada uno aporta con matices y énfasis diferentes y muy particulares. Por un lado, Luis Parragués enfatiza el carácter extracontractual de la comunidad y las obligaciones mutuas que surgen simplemente de la existencia de los bienes comunes. Por otro lado, Luis Claro Solar concede gran importancia a los principios de justicia y cooperación y enfatiza la necesidad de una gobernanza justa y reglas claras para regular las relaciones entre los miembros de la comunidad. Por último, Ramón Mesa Barrios describe los deberes y responsabilidades de los miembros de la comunidad, así como la resolución de conflictos y los procedimientos de resolución comunitaria. En conclusión, estos tres juristas en conjunto dan unas definiciones y análisis de los que nos proporcionan una comprensión profunda y matizada de los cuasicontratos de comunidad, subrayando la complejidad y la importancia de una gestión adecuada y equitativa de los bienes comunes. Los delitos y los cuasidelitos. Podemos encontrarlo en nuestro Código Civil ecuatoriano desde el artículo 2214 hasta el artículo 2237. Bueno, en nuestro Código Civil ecuatoriano, en el artículo 2214, nos expresa lo siguiente.
El que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro está obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasi delito. Haciendo una comparación con el libro de teorías de cuasi delitos y obligaciones de René Avillou, podemos decir lo siguiente. En Roma se enumeraban los casos en que los delitos y cuasi delitos producían obligaciones de indemnizar, por así decirlo. Eran casos de responsabilidad extracontractual nominados. Los canonistas propugnaron la idea de que, habiendo culpa y siempre que concurran los demás requisitos legales, la víctima debe ser indemnizada. En el contexto de la legislación romana, se establecía una lista específica de situaciones en que las comisiones de delitos y cuasi delitos generaban una obligación de indemnizar a la víctima. Es decir, esta categorización implicaba la forma de responsabilidad extracontractual específica y nominada. A su vez, los canonistas desarrollaban la noción de que la existencia de culpa, junto con la satisfacción de otros requisitos legales, es suficiente para exigir la indemnización por el daño causado por la víctima. Por lo tanto, en la tradición romana, como en la canonista, se reconoce la responsabilidad de quien causó daño a otro, subrayando la necesidad de resaciar a la víctima, además de cualquier sanción penal que pudiera corresponder. Su responsabilidad se basa o se funda en la culpabilidad por haber colocado tal cosa en cierto estado. La ley expresa en el Código Civil, en el artículo 2216, que están obligados a la indemnización el que hizo daño y sus herederos, el que recibe provecho del dolo ajeno sin ser cómplice en él. Solo están obligados hasta que valga el provecho. Para que haya una responsabilidad directa, es la ley la única que puede señalar cuando una persona está obligada a indemnizar los perjuicios ocasionados a otro. El Código Civil ecuatoriano, en el artículo 2218, da la responsabilidad del ebrio. El ebrio es responsable del daño causado por su delito o cuasi delito. Pero hay una excepción. Para los doctrinarios, si un tercero induce a una persona a un estado de ebriedad sin su consentimiento, este tercero sería considerado el culpable. Lo mismo sucede en el caso de que otra persona induzca a consumir sustancias sujetas a fiscalización. Es decir, si éste comete algún acto, sería culpable aquella persona que lo condució a este camino. Las incapacidades delictuales en nuestra legislación. En Ecuador solo hay 3 categorías de incapaces. Número 1, los infantes menores de 7 años. Número 2, los dementes. 3, los mayores de 7 años y menores de 16 años. Quedarán a prudencia del juez. Vamos a hacer lectura del artículo 2219 de nuestro Código Civil ecuatoriano. No son capaces de delito o cuasi delitos los menores de 7 años ni los dementes, pero serán responsables de los daños causados por ellos las personas cuyo cargo estén, si pudiera imputárselos negligencia. Inciso número 2. Queda a la prudencia del juez determinar si el menor de 10 y 6 años ha cometido el delito o cuasi delito, sin el discernimiento, y en este caso se seguirá la regla del inciso anterior. Es decir, el número 3 es el de mayor problemática que ha existido a nivel de los doctrinarios. Es decir, porque queda a criterio del juez si se le va a imputar aquellos actos a la persona en la cual ellos estén a cargo. Es decir, tienen que ser mayores de 7 años y menores de 16 años, para ver a quién se le va a atribuir estos actos o estos cargos que ellos hayan cometido. Artículo 2220 de nuestro Código Civil ecuatoriano. Como título, responsabilidades por hechos ajenos. Toda persona es responsable no solo de sus propias acciones, sino del hecho de los que estuvieran a su cuidado. Es decir, haciendo una comparación con los derechos penales,
con lo que es de la omisión del cuidado y el resultado. Es decir, aquella persona que está al cuidado de un demente, de un menor, es responsable de toda acción que éste realice. Artículo 2222 del Código Civil ecuatoriano. Responsabilidad por los hechos de empleados domésticos. Los empleadores responderán de la conducta de sus empleados domésticos en el ejercicio de sus respectivas funciones. Y esto, aunque el hecho de que se trate no se haya ejecutado a su vista, pero no responderán de lo que hayan hecho a sus empleados domésticos en el ejercicio de sus respectivas funciones. Si se probare que la han ejercido de un modo impropio, que los empleadores no tenían medios de prever o impedir empleando su autoridad y el cuidado ordinario, en este caso toda la responsabilidad recaerá sobre los empleados domésticos. Su regulación en el Código Civil en el periodo del ascenso de la burguesía, en los umbrales del capitalismo, el Código Civil de Napoleón de 1804 sirvió de modelo a diversas legislaciones en las que se utilizó la figura del arrendamiento de servicios para reglamentar la obtención de la fuerza de trabajo, de manera similar a la utilizada en el derecho romano. El doctor Luis Larrea Holguín nos habla acerca del artículo 22. El Código Civil se refiere expresamente a los empleados domésticos. Los empleadores responderán de la conducta de sus empleados domésticos en el ejercicio de sus respectivas funciones. Y esto, aunque el hecho de que se trate no se haya ejecutado a su vista, pero no responderán de lo que hayan hecho sus empleados domésticos en el ejercicio de sus respectivas funciones. Si se probare que las han ejercido de un modo impropio, que los empleadores no tenían medio de prever o impedir empleando su autoridad y del cuidado ordinario, en este caso toda la responsabilidad recaerá sobre los empleados domésticos. Por consiguiente, nuestro sistema se aparta del rigorismo del Código Napoleón, el cual hace inexcusable al principal. En nuestro sistema, el patrono o empleador sí puede liberarse de responsabilidad, y esta recae sobre el empleado doméstico, cuando el patrono le ha sido imposible prever o impedir la mala actuación de su sirviente. También el doctor Luis Larrea Holguín nos habla sobre los daños causados por cosas o animales. La responsabilidad por delitos o cuasi delitos implica siempre una conducta humana, lícita, que ha causado un daño a la persona o bienes de otro. Pero la acción del hombre no siempre aparece directamente vinculada con el perjuicio ocasionado. No se produce el daño en toda circunstancia mediante una acción u omisión directa y actual de una persona, sino el efecto dimana del uso o dispuesta las cosas o los animales en una forma en que hayan a causar un daño. Este es imputable a la persona, ya que las cosas o los animales no son sujetos de derecho. El problema que implica el daño mediante las cosas o animales radica en determinar hasta qué punto es responsable una persona por el uso o disposición de cualquier manera de estos seres vivos que sirven de instrumento para el bien o para el mal. Esto plantea la cuestión de la casualidad. Nuestra ley considera los casos más salientes de perjuicios que se deben reparar y que han sido producidos por cosas, como los edificios ruinosos, los objetos que se arrojan o que caen de un edificio, la explosión o combustión de materias, el disparo de armas de fuego, la remoción de losas, cañerías u otros elementos. El artículo 2223 del Código Civil, responsabilidad por ruina de un edificio por falta de reparación o cuidados.
El dueño de un edificio es responsable para con terceros, pero no se hallan en el caso del artículo 978. De los daños que ocasione la ruina del edificio, acaecerá por haber omitido las reparaciones necesarias o por haber faltado de otra manera al cuidado del buen padre de familia. Si el edificio perteneciere a dos o más personas, pro indiviso se dividirá entre ellas la indemnización o prorrata de su cuota de dominio. Saban nos dice, cuando se arroja o cae una cosa desde un edificio o superficie alta, su propietario, inquilino o habitante debe de responder por los daños que ello genere. Se ha señalado que si cae un objeto desde un edificio, existe una responsabilidad objetiva, pues los daños o bienes o el transeúntes, que son los peatones, que se causen se imputarán a quienes habitan el lugar desde donde se cayó o se lanzó la cosa. La responsabilidad objetiva implica que el cumplimiento de normas o diligencia para actuar no son suficientes para exonerar de la obligación de indemnizar. Por lo anterior, si una persona va caminando y le cae una matera, un instrumento de construcción o cualquier otro objetivo que proviene de un edificio, o si hay un carro parqueado y le arrojan una cosa encima, se debe identificar desde dónde se provino el objeto para reclamarles la indemnización de perjuicios. Si no se logra identificar quién habita el inmueble en el momento exacto en que la cosa se cayó, se puede reclamar la reparación integral al propietario o el arrendatario del edificio, apartamento u oficina. Entonces, la víctima debe probar del daño, muerte, lesión o daño a un bien, y que el mismo se generó por la cosa que cayó en el determinado edificio. Por su parte, la empresa o las personas que debe responder por la cosa que cayó solo puede exonerarse si prueba que el daño se generó por alguien o algo más, sin que baste con que haya tomado todas las medidas de precaución para que el objeto no cayera. En conclusión, los daños generados por objetos que se lanzan o que caen desde un edificio deben ser indemnizados por sus habitantes, propietarios o arrendatarios, resultando más sencillo para las víctimas obtener el pago de los perjuicios que la exoneración para quienes son demandados. En el artículo 2224 del Código Civil nos habla sobre la responsabilidad por ruina de un edificio por vicio de construcción. Si el daño causado por la ruina de un edificio proviene de un vicio de construcción, tendrá lugar la responsabilidad prescrita en la regla 3A del artículo 1937. Clara Isabel Fernández Rodicio nos dice: el propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten de la ruina de todo o parte de él, si ésta sobreviene por falta de las reparaciones necesarias. Igualmente responderán los propietarios por los daños causados. Si el daño de que se tratan los artículos resultara por defecto de construcción, el tercero que lo sufra solo podrá repetir contra el arquitecto o en su caso contra el constructor dentro del tiempo legal. El artículo 2225 del Código Civil nos habla sobre los derechos del responsable del hecho ajeno. Las personas obligadas a la reparación de los daños causados por las que de ellas dependen tendrán derecho para ser indemnizadas con los bienes de éstas, si los hubiere,
y si el que perpetró el daño lo hizo sin orden de la persona a quien debía obediencia y era capaz del delito o cuasi delito según el artículo 2219. Ruinas de edificio. En relación con el régimen de responsabilidad por los daños causados, con la ruina de un edificio por no haber hecho las reparaciones necesarias, al comparar ambos códigos se advierten las mismas redacciones sustanciales con ligeras alteraciones. En el artículo 2226 del Código Civil nos habla sobre la responsabilidad por hechos de animales. El dueño de un animal es responsable de los daños causados por éste, aun después de que se haya suelto o extraviado, salvo que los altura, extravió o dañó puedan imputarse a culpa del dueño o del dependiente encargado de la guarda o servicio del animal. Lo que se dice del dueño se aplica a toda persona que se sirva de un animal ajeno, salva su acción contra el dueño si el daño ha sobrevenido por una calidad o vicio del animal, que el dueño con mediano cuidado o prudencia debe conocer y prever y de que no le dio conocimiento. En el artículo 2227 del Código Civil nos habla sobre la responsabilidad por el hecho de un animal fiero. El daño causado por un animal fiero de que no se reporta utilidad para la guardia o servicio de un predio será siempre imputable al que lo tenga, y si alegare que no le fue posible evitar el daño, no será oído. En estos dos códigos, el doctor Luis Larrea Holguín nos dice que quiere decir que en principio el responsable de estos daños es el propietario, obviamente, pero también responden secundariamente quienes se aprovechan de alguna manera del animal. La responsabilidad se funda en la culpa del propietario o de los usuarios, de modo que podrán liberarse de ella probando su debida diligencia o la culpa ajena, o en el caso fortuito o fuerza mayor. Solamente se agrava esta responsabilidad y se hace inexcusable cuando se trata de animal fiero, es decir, no domesticado, ni domesticable, agresivo por naturaleza. Los daños pueden ser de muy diversa índole, por agresión de animales como perros, toros, águilas, etc., contra las personas, contra otros animales mansos o útiles, como pueden ser las gallinas, los corderos, etc., o por destrucción de cementeras, vallados, jardines, muebles, etc. Pero también hay que pensar en otros daños menos espectaculares y probables más graves. La transmisión de enfermedades, sea a personas o a otros animales. Las enfermedades humanas y las plagas de animales y las plantas, transmitidas por animales, llegan a veces a dimensiones de catástrofe, epidemias, episodias, plagas, por lo cual se han adoptado medidas internacionales en tratados y convenios para evitar estos grandes males. En el plano de la legislación nacional, tenemos la Ley de Sanidad de Animal, que obliga a los propietarios, administradores, etc., a guardar una serie de medidas, inclusive vacunar para evitar las enfermedades. Se sanciona con multas a los que incumplen. Se deduce que estas personas tendrían que responder por los daños ocasionados a terceros, como en el caso de los daños producidos por cosas. Cuando el agente directo son animales, la responsabilidad recae sobre el propietario o sobre cualquier persona que autoriza o no autoriza por el propietario, sirviéndose del animal,
Incluso si el animal ha sido robado, el dueño podrá disculparse, acudiendo de esta fuerza mayor que le ha privado del control sobre la bestia. Se presume la culpa del propietario o usuario, pero se permite la prueba en contrario. Que ha habido la máxima diligencia y cuidado, de modo que deba imputarse el perjuicio a un caso fortuito o de fuerza mayor, o a la intervención de otra causa extraña, que exceda de la previsión y prevención del dueño. Esto puede suceder, por ejemplo, en el caso de transmisión de enfermedades por partes de animales que están sometidos a los debidos controles de salud y con los que se habían empleado las medidas adecuadas para evitar el mal. Hay factores que escapan a toda medida humana en el estado actual de la ciencia y por los cuales no se responsabilizará al dueño. Una sentencia en la Corte Suprema considera, sin embargo, que el demandante debe probar la culpa del propietario y si no hay esta prueba, se declara la demanda. Díez Picasso explica que esta responsabilidad por perjuicio causados por animales es de carácter objetivo y solamente hay excusas por caso fortuito o por culpa de la misma víctima. El artículo 2228 del Código Civil nos habla sobre la responsabilidad por las cosas que caen o se arrojan de los edificios. El daño causado por una cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio es imputable a todas las personas que habitan en esa parte del edificio. Y la indemnización se dividirá entre todas ellas, a menos que se pruebe que el hecho se debe a la culpa o mala intención de alguna persona exclusivamente, en cuyo caso será responsable esta sola. Si hubiera alguna cosa que de la parte superior de un edificio o de otro paraje elevado amanece caída y dañó, podrá ser obligado a removerla el dueño del edificio o del sitio o su inquilino, o la persona a quien perteneciere la cosa, o que sirviere de ella, y cualquier persona tendrá derecho para pedir la remoción. En el texto chileno nos habla sobre que el daño causado por una cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio es imputable a todas las personas que habitan la misma parte del edificio y la indemnización se dividirá entre todas ellas, a menos que se pruebe que el hecho se debe a la culpa o mala intención de alguna persona, exclusivamente en cuyo caso será responsable esta sola. Si hubiera alguna cosa que de la parte superior de un edificio o de otro paraje elevado amanece caída, y el daño podrá ser obligado a removerla a quien pertenece la cosa o que sirviere de ella, y cualquiera del pueblo tendrá derecho para pedir la remoción. El artículo 1229 del Código Civil nos habla sobre la reparación del daño. Por regla general, todo daño que puede imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. Están especialmente obligados a esta reparación, número 1, el que provoca explosiones o combustión de forma imprudente. Número 2, el que dispara imprudentemente un arma de fuego. Número 3, el que remueve las losas de una acequia o cañería en calle o camino, sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí transitan de día o de noche. El que obligado a la construcción o reparación de un acueducto o puente que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por él. Y número 5,
el que fabricare y pusiera en circulación productos, objetos u artesanos que por defectos de elaboración o construcción causaren accidentes, responderá de los respectivos daños y perjuicios. El concepto de actividades peligrosas se originó en la jurisprudencia y en la doctrina en el decenio de los 30 del siglo pasado. Más de 70 años después de haberse redactado el Código chileno, la evolución histórica del texto del artículo ofrece particular interés para la hermenéutica misma del artículo. Se vislumbra una responsabilidad en la relación de determinadas actividades que pueden ser riesgosas. No obstante, lo que sí muestra inequívocamente el análisis interno de la norma, en concordancia con los demás, es que no estaba en la mente de Bellon un tipo de responsabilidad de tipo objetivo sin culpa, como años más tarde leerá la jurisprudencia del texto. Artículo 2230. Al pasar de los años, el sistema de la responsabilidad civil en general se concibió con la finalidad de que la víctima sea indemnizada por los daños sufridos. Sin embargo, en el régimen de la responsabilidad civil extracontractual existen situaciones en las que la víctima participa activamente en la producción de su propio daño. Este está contemplado en el artículo 2230 del Código Civil, el cual se refiere la apreciación del daño está sujeta a reducción si el que la ha sufrido se expuso a él imprudentemente. Un ejemplo podría ser un caso en el que alguien sufre un accidente automovilístico debido a su propia imprudencia al conducir bajo los efectos del alcohol. Artículo 2231. La sociedad romana antigua tomaba muy en serio la reputación de que un ciudadano debía tener, ya que al ser parte de una sociedad, éste no podía respetar a la misma, ni tampoco comportarse de tal manera que pudiera atentar contra los intereses del resto de ciudadanos, y más aún si sus actos tenían implicaciones de tipo político, ya que una sociedad ordenada conllevaba a que ésta mantenga su organización y la convivencia entre sus semejantes. En el artículo 2231 del Código Civil se refiere a las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una persona que dan derecho a demandar indemnización pecuniaria. Un ejemplo de este sería el caso en que una persona difunde información falsa sobre otra que daña su reputación, lo que resulta un prejuicio moral. Artículo 2232. Antes existía la discusión de si procedía la indemnización por los daños meramente morales. Quienes estaban en contra de su reparación sostenían que era imposible indemnizar un daño que se encontraba en lo más profundo de la intimidad de la víctima. Sin embargo, con el paso del tiempo se aceptó esta indemnización. Nos centramos en el artículo 2232, el cual establece que se puede demandar indemnización pecuniaria a título de reparación por daños meramente morales, cuando está justificada por la gravedad particular del prejuicio sufrido y la falta. Un ejemplo puede ser un caso en el que una persona sufre angustia emocional significativa debido a la negligencia de otra persona. Artículo 2233. En el artículo 2233 establece que la acción por daño moral corresponde exclusivamente a la víctima o a su representante legal. Un ejemplo sería un caso en el que una persona busca indemnización por daño moral debido a un accidente que le causó sufrimiento emocional. Artículo 2234. La doctrina establece que se produce por una afectación directa a los derechos extrapatrimoniales de la persona, sin necesidad de que haya una lesión física o económica previa.
Ese artículo establece que las indemnizaciones por daño moral son independientes por su naturaleza de las que regulan otras leyes de casos de muerte, incapacidad para el trabajador u otros. Un ejemplo sería la compensación por daño moral a una persona que ha sufrido una lesión permanente. Artículo 2235. La doctrina dice que la acción de indemnización de daño y perjuicios es una acción de carácter resarcitorio, cuyo objetivo es restablecer el equilibrio patrimonial y extrapatrimonial de la víctima que ha sido afectada por un hecho ilícito. El artículo 2255 dice que las acciones por daño o dolo prescriben 4 años, contando desde la perpetración del acto. Un ejemplo sería el plazo de prescripción para presentar una demanda por daños y perjuicios. Artículo 2236. La doctrina ecuatoriana ha debatido sobre la admisibilidad de la acción popular en casos de daño contingente. Algunos autores sostienen que la acción popular solo es viable cuando el daño ya se ha producido. Sin embargo, este artículo se refiere a la concesión de acción popular en casos de daño contingente, que se amenace a personas indeterminadas. Un ejemplo sería la demanda colectiva por daños ambientales que afectan a toda una comunidad. El artículo 2237 establece que si las acciones populares parecieran fundadas, el actor será indemnizado de todas las cosas de la acción. Un ejemplo sería el reembolso de los gastos legales de una demanda por daños y perjuicios de un resultado exitoso.